Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Enríquez Quintero. Vamos a resolver un problema bajo el método Gauss-Jordan. La situación problema es la siguiente. Una granja avícola incluye en la dieta de sus aves vitaminas B, C y D para evitar enfermedades así como un desarrollo más rápido. En cierto mes compraron 20 cajas de vitamina B, 40 cajas de vitamina C y 50 cajas de vitamina D, pagando un total de 70.000. Entonces las vamos a ingresar en una tablita, yo le llamo una tabla de los datos. Y esto tenemos una ecuación de la siguiente manera: 20B más 40C más 50D es igual a 70.000. Al mes siguiente compraron 30 cajas de vitamina B, 20 cajas de vitamina C, 50 cajas de vitamina D, para un total de 51.520. Igualmente, 30B más 20C más 50D es igual a 51.520. Al siguiente mes compraron 40 cajas de vitamina B, 10 cajas de vitamina C, 70 cajas de vitamina D, para un total de 45.000. Entonces la ecuación sería 40B más 10C más 70D es igual a 45.000. Nos están preguntando qué precio tiene cada caja de estas vitaminas. Entonces vamos a hacer la matriz aumentada. Este método Jordan tiene una característica que para poder resolverlo se debe generar o hacerla bajo una matriz identidad. Entonces hemos generado la tabla. Aquí tenemos los valores. No le vamos a colocar las variables, solamente las constantes. Serían 20 que corresponden acá, 40, 50, 70, 30, 20, 50 y la última fila 40, 10, 70 y 45.000. Ya le colocamos que la primera columna es la B, la segunda es la C, la tercera es la D y la cuarta E sería el total. Entonces lo primero que tenemos que hacer para convertir esta matriz en una identidad, pues ya sabemos que toda la diagonal viene con unos y tanto superior como inferior trae 0. Entonces vamos a convertir en 1 la primera entrada, que es A11. Entonces le colocamos una condición que F1, o sea la fila 1, es igual a la fila 1 sobre 20. Y eso se lo aplicamos a toda esta fila. Entonces así, mira. Aquí es el 20. 40 sobre 20, 50 sobre 20, 70 sobre 20. Esto incluye para todas. Y nos da un valor 1. Acá pues me disculpan, es 20, pero la respuesta es igual. 1, 40 sobre 20 es 2, 50 sobre 20 es 5 medios y 70.000 sobre 20 es 3.500. Y el resto queda igual. Ahora vamos a convertir en 0 la entrada A21, que es esta, y A31. Y le vamos a dar unas condiciones. Ya para la primera no vamos a hacer nada. Entonces para la segunda y tercera le decimos que la condición es que en la segunda fila sea la segunda fila menos 30 multiplicado por la fila 1. Entonces la primera que dice la segunda fila, habíamos visto que eran 30 menos, que está aquí, 30, que es esta constante, por F1. F1 acá sería 1.
igualmente para este era 20, se queda igual porque es igual F2 menos 30 por 2. Entonces vamos a multiplicar la fila 2 por la constante 3. Vamos a multiplicar la constante por la fila 1 y el afilado se le resta este resultado. Y ya tenemos. Entonces a lo mismo aplicamos. En la fila 3 la condición es que la fila 3 es igual a la fila 3, o sea, lo que está aquí, menos 40, la constante sería 40 multiplicado por F1, y F1 en esta ocasión es 1, acá en esta ocasión es 2 y en esta es 5 medios y acá 3500. Entonces obtenemos todos. De aquí para abajo ya estamos alcanzando, esta es 0. Y como pues hay una operación, nos queda de la siguiente manera la matriz. Ya nos empezó a cambiar. Ahora vamos a convertir en 1 la entrada A22. La A22 es esta, la del medio. Entonces, ¿para qué? Para formar la diagonal. Entonces las condiciones son: F1 la dejamos tal cual, luego la modificamos. F2 vamos a decirle, vamos a dividir 1 sobre 40 por F2. Y la F3 pues sería igual, tampoco la vamos a mover. Entonces, esto que está señalado con resaltado verde es la matriz que nos está quedando. Entonces esa la copiamos acá y empezamos a reemplazar. Entonces menos 1 sobre 40 por F2 y F2 F1 es estamos haciendo esta, entonces F2 sería por F2, ya. Entonces sería aquí es este 1 por F2 sería 0, que es este de aquí en esta posición. Luego en la segunda posición esta constante por el menos 40, que es F2, y así sucesivamente. El resto queda igual. Entonces mire, ya se cambió a 1 y el resto queda tal cual. Ahora se convierten en 1 todas las que están por encima y por debajo de en 0, perdón, se convierten en 0 las que están por encima y por debajo de este 1. Entonces esta y esta. Entonces tenemos unas condiciones que F1, como vamos a convertir en 0 la fila de acá, F1 va a ser igual a F1 menos 2 veces F2. Entonces reemplazamos aquí. F1 es igual a 1, aquí, menos 2 por F2, esta F2 es igual a 2. Y aplicamos así para toda la fila 1. Y F2 va a ser igual porque ya la modificamos, entonces F3 va a ser igual a F3 más 70 por F2. Entonces F3 a que equivale a 0, ya lo tenemos aquí, más 70 que es la constante por F2, y F2 equivale a 0, aquí a 0. Listo. Y esta lo mismo. Ahora para convertir esta, que era como estar en 0, entonces menos 70 que es F3 aquí, más 70 que es la constante por F2, y F2 es 1, y así para las siguientes. Entonces ya nos queda, tenemos este lado de aquí, ya lo tenemos completo. Vamos a seguir con la identidad el 1 aquí en esta para terminar la diagonal. Entonces esta entrada es la A33.
De la primera fila la dejamos tal cual, la segunda tal cual, y la tercera le vamos a dividir por el mismo para que nos dé le vamos a dividir por el mismo. La constante sería este mismo valor, 55 sobre 4. Entonces, como dije, no se le va a mover ni la fila 1 ni la fila 2. F3 ya teníamos acá. F3 es esta, toda esta, miren que hay 0, 0 y 55 sobre 4. Entonces F3 sobre 55 sobre 4. F3 otra vez 0 y este por este, y aquí ya nos va a dar 1. Y igualmente se aplica a toda la fila. Y ya tenemos esta matriz inferior. Para continuar, pues debemos convertir en ceros estas entradas A13 y A23. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. F1 lo dejamos igual, o sea, la fila 1. Y en la fila 2 le vamos a decir que F2 es igual a F2 menos 5 octavos por F3. F2 es esta y F3 es la de acá abajo. Entonces empezamos. Que F2 es igual a F2, o sea 0 menos 5 octavos, que es esta, por F3, que es 0. Acá seguimos en la siguiente. 1 menos 5 octavos por 0, que es la F3. Y 5 octavos menos 5 octavos por 1 nos va a dar el 0. Sigamos. Bueno, entonces ya tenemos el siguiente 0, nos quedaría faltando este de acá. Entonces vamos a colocarle, ya teníamos una condición 1, que era para hallar el 0 de la fila 2, en la posición A23. Ahora vamos a hallar el de la A13. Le decimos que F1 es igual a F1, es lo mismo, sino que en esta ocasión cambia, ya no es 5 octavos sino 5 cuartos. Entonces le decimos que la F1 es igual a la fila 1 menos 5 cuartos por F3, que es esta de acá, por 0. Y así mismo en la posición, en la siguiente posición, es F1, que es 0 menos 5 cuartos por 0, que es F3 acá abajo. Y para esta lo mismo, 5 cuartos menos 5 cuartos por 1, que 1 es F3 acá. Y tendríamos esta, ya tendríamos la identidad completa. Y de esta misma manera tenemos también el resultado de cada vitamina, teniendo en cuenta que el primer valor es B, el segundo es C y el tercero es D. Entonces vamos a hacer la prueba. La prueba es entonces si dividimos B 1496 sobre 11 nos va a dar 954,181 y siguientes decimales. Acá colocamos el valor de C, 15.412 sobre 11 nos va a dar 1401 y D nos da un valor negativo. 1000 menos 1128 sobre 11 es también el resultado un valor negativo, menos 102,545. Haciendo esa multiplicación, multiplicando este por este, más este por este,
más este por este nos da igual a 70, que es lo mismo que acá. Entonces copiemos la tabla con C. Entonces aquí ya la podemos comparar mejor. Acá lo mismo, 30b más 20c más 50d es igual a 51, y acá es el mismo valor. Este resultado más bien es de sumar este por este más este, o sea, las cajas por el valor, más esta caja, 50 cajas por el valor de esa vitamina. Entonces vemos que los valores están correctos si están de acuerdo a los valores totales. Muchas gracias, eso es todo.